Mi querido amigo Jorge Mi Asís, amigo Rosarino, ¿cómo anda? ¿cómo está? La frase que no te escuché cuando me sentaba es, Que los archivos son desestabilizadores. vos decís que acabamos de tener un acto de Y desestabilización. sí, el archivo es casi un acto conspirativo. ¿Vos decís? Aunque sea Y es muy difícil que alguien te lo pueda resistir, esa presión del archivo. es muy reciente esto Es que... que lo que pasa es que muchas veces se habla para el olvido, amigo Rosarino. Y yo comparto muchas de las cosas que dijeron acá los muchachos. Y me vas a hacer hablar de justicia. Y te voy aunque vos sabés que... Doctor Novarecio, Sí. usted es el doctor No, no, no. Novarecio, pero vamos a hablar de Hablamos de justicia. política desde la justicia. Yo creo que Alberto hay que felicitarlo porque lo de él es el arte de quedar más mal con mayor cantidad de gente en menos tiempo e inútilmente. Peor que nadie, en menos tiempo y sin Y necesidad. sin necesidad. ¿Por? E inútilmente. ¿Por qué? Porque sí. Porque en realidad vos no podés lanzar una política de Estado entre tantos ausentes. Todos, ¿qué es lo que dicen? Cuando yo digo, ya Macri fracasó, fracaso para todos, dejémoslo fracasar tranquilo, si vos querés, a este muchacho. Pero cualquier cosa que pueda proponer, quiere proponer la moratoria es para favorecer a Cristóbal López. Esto en ningún lado yo vi que diga que quieren aumentar el número de cortesanos, de miembros, de ministros de la Corte. Como decían los teólogos medievales, la presencia de Dios se reconoce por su ausencia. Por ausencia, Claro. todos interpretan que lo que quieren es aumentar miembros de la Corte para lograr la impunidad de la doctora. Es tan simple, digamos, es tan simple la interpretación, te diría, que cuando yo digo que es tan simple, apelo. Me parece que esto es una tontería. Esto es un error político, que no hay ninguna manera de que la doctora pueda conseguir impunidad por nada de esto. Y creo que es algo que quiere que sea su registro histórico, tal vez, esta cuestión. Pero vos decís, es tan simple. ¿De qué dudas? ¿De la interpretación que hacemos o de que en La realidad... interpretación está tan cantada, Sí. cuando está tan cantada, y que todos están absolutamente de acuerdo que esto es para Nombrar jueces agrandar también. la corte, nombrar jueces y para conseguir la impunidad. Y sinceramente no sé cómo van a conseguir la impunidad. ¿De qué manera? Decime. ¿Cómo? Esto va a llevar todo este año. Este año se lo come con este consejo consultivo, que hoy, la verdad, me acordaba cuando en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO quisieron llamar a un foro de sabios, y lo lograron. Y todos los que estaban en el Consejo Ejecutivo decían, pero a mí me nombraron mi país porque yo era el sabio, ¿viste? Pero bueno, buscar siempre este consejo consultivo. Y tenés por lo menos 90 días para que estos muchachos conciten Deliberen. toda la sabiduría y todo eso. Y después, todo el año por lo menos te lo va a llevar. Quedas mal con la Corte. Incluso la diferencia que podían tener los 4 prohombres de la Corte quedan directamente de costado. Se unifican por espanto. Casi te diría, hoy son un bloque absolutamente sólido. El doctor Rosengrantz, que vos pusiste el enigmático, yo lo llamo el Woody Allen del derecho. Woody Allen del derecho es un hombre que me parece que es más interesante. Sería interesante que lo conocieran un poco más porque es un hombre culto. Para mí me parece una especie de Woody Allen, perseguido quizás por las tabacaleras Sarandí, que son los que lo persiguen, Bueno, me parece que él, Lorenzetti, yo lo llamo el cardenal Richelieu, Lorenzetti es prohombre, una figura
el Briga, tu colega santafesino, Rosati. nuestro amigo Rosati, ¿entendés? Y el cuarto Maqueda, un culto, pero culto del derecho, un tipo absolutamente refinado, serio, responsable, tener que estar sometidos al análisis de un consejo consultivo para que decida algo que tiene que ver con ellos, y tienen, como te dijeron, 90 días, 120 días por delante para sacar todos los temas que tienen que salir. ¿Qué derecho, qué necesidad tenés de quedar mal con tipos de la Corte a los que les dijiste, les prometiste que nunca se iban a enterar de nada por los medios? Y se enteraron de muchos avances por los medios. Ahora, Jorge, esto es verdad. O sea, en la Corte hay una calentura marca Acme realmente con lo que está pasando. Esto es un proyecto, Alberto, es el doctorismo, como muchos sospechan, y yo sé que vos te mirás con atención. ¿Qué es? Lo más fácil es echarle la culpa a la doctora. De todas las cosas que de pronto no salen bien, es una facilidad. La culpa es de la doctora, y la doctora quiere su libertad, está preocupada por la hija, todas esas cosas que vos escuchás, ¿no es cierto? Yo pienso que esto es con lo que Alberto puede querer quedar registrado y hacerle una muesca a la historia y hacer algo por, bueno, su condición de un hombre que siempre estuvo con el derecho. Y la verdad, casi te diría es intrascendente. Me remito a lo primero que te dije. Sí. Un arte de quedar mal con todos, con menos política que el macrismo. Porque cuando vos no tenés oposición, una muestra de fuerza, de vitalidad, es una muestra simultánea de debilidad del oficialismo, de la oposición, del estado de la política e incluso de la debilidad de la propia Corte. ¿Qué te pasa con la oportunidad? Recién Maxi decía, no se entiende por qué hace con esto. Es más, le ha pedido a su gabinete que pare con el anuncio de medidas económicas porque quería ir solo con esto. En el medio de la pandemia, en el medio de la crisis fenomenal económica, de la crisis de seguridad, que vos fuiste el primero que lo anticipaste aquí, que íbamos a tener dificultades que te llevaron a decir que en Buenos Aires iba a ser difícil caminar. Es que va a ser difícil caminar. Bueno, hoy, no voy a decir quién, pero una persona conocida de los medios, al que le arrebataron su teléfono celular, me decía que en el giro de 1 hora en plenísimo Palermo le arrebataron mochilas, celulares o lo que tuvieran a 7 personas. Cierro paréntesis. En el medio de esto, ¿por qué va con esto? Me encantaría tener la certeza y respondértelo. Pienso que es el proyecto que tenía pendiente. Todos tienen todo su derecho a pensar mal que vas a acertar, todos piensan mal. Y lo que veo es que le faltó política, pulso político. Porque aparte, incluso a los 11 respetables integrantes, los artículos que salen hoy en los medios principales y demás, los desgastan inútilmente. ¿Qué te puedo contar? Alguna fuente muy bien informada me dijo que va a haber 2 dictámenes, que ya está delineada en esa comisión una especie de favoritismo oficialista y alguna gente neutral y otra gente que puede estar en contra. 2 dictámenes respecto a la Corte. Pero por supuesto. El oficialismo que va a decir amplíen, etcétera, después etcétera. El resto, yo te tengo que preguntar a vos sos el doctor Novarecio, yo no puedo emitir una opinión si el fuero contencioso administrativo hay que fusionarlo. Y menos criticarlo por las dudas. Yo verdaderamente creo en la justicia. No puedo permitirme desgastar al tipo que tiene que juzgarme. ¿Te hace algún ruido o no sé, es un exceso de que propongan dentro de los sabios al abogado personal de Cristina? Mira, puede ser, es una jugada audaz. Puede ser una muestra, si vos querés, de poder o de soberbia.
también es una tontería de pronto si lo haces como provocación. Yo tengo la mejor opinión, no es amigo mío de conocerlo, sé que es un hombre probo, culto, sólido. ¿Cuál es la necesidad de someterlo a este desgaste? Después, sinceramente, conozco al doctor Arlañán, es una de las personas más respetables del mundo del derecho y de la política, un tipo que verdaderamente tiene la doctora Kogan tiene un prestigio formidable. Y yo no tengo, me parece que hagan su trabajo, que hagan el trabajo lo mejor, pero desde ya tenés toda una hinchada que está parcializada. Claro. Los cacerolazos, vos sabés que son obvios. Hay una sociedad absolutamente partida que por lo que sea va a reaccionar. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Que no tiene la menor idea de que, de que se Y está por la discutiendo. duda, porque la verdad uno tiene que ser, nadie leyó todavía el proyecto y muchos no tenemos, como en mi caso, autoridad. Yo puedo hacerte un análisis político a partir de algunas informaciones con las que uno cuenta. Es muy interesante lo que decís, falta política y por eso... Totalmente, no tiene política. Lo que falta es política. ¿Quién hace política en el gobierno? Este gobierno creo que es una tesis que yo te la tiré acá y que me parece que la han tomado otros. Desde el punto de vista político, este gobierno está sostenido por una red, un eje, que es Máximo Kirchner, Sergio Massa, Guado, articuladores con muy buena relación con sectores de la oposición. La política viene por ese lado. El resto, creo que hay toda una fantasía de ambos lados. Lo que dicen el nacimiento del albertismo, todos estos muchachos randacistas que se juntaron para ver si pueden armar algo como con la desaprobación de Alberto. Todas estas cosas que se conocen, son muchachos que intentan ver si pueden armar algo. La doctora es un enigma. La doctora tiene ese frepacito tardío, si vos querés, que la condiciona, esa especie de necesidad de ubicarla más a la izquierda de lo que ella está. Porque la verdad, yo no creo que sea una mujer de izquierda. Para. ¿No te parece una mujer de izquierda, No, Cristina? para nada. Ninguna mujer de izquierda va a tener, qué sé yo, a Bernie como el emblema de la seguridad. Acá hay algo que es algo que lo inventó, fue Néstor el que heredó, si vos querés, toda esa izquierda que había jugado con la Unión Cívica Radical y después del 2001 se cruzó para el lado del peronismo. ¿Qué tenemos? Los Nilda Garré, Todo lo que yo llamo más o menos. Nilda Garré tiene un pasado peronista, es peronista. Hay otros, pero no importa, no tiene sentido hacer nombre. Todo lo que viene de una especie de frente grande, de toda aquella cosa que es ese frepacito que está aquí, que está en el espacio, que no tiene que ver con el peronismo. Lo que no existe es el peronismo. No hay peronismo. El peronismo hoy es una pata que acompaña un proyecto extraño. Alberto es peronista metropolitano, de la secta, PJ llamado el PJ Sogma, con muchas ramificaciones y con conexiones para distintos lugares, y el peronismo está ausente. Hoy no hay peronismo acá. Y la doctora hábilmente en algunos momentos saca a relucir su identidad peronista, que esto es algo también que lo hacía muy bien Kirchner. Kirchner, en momentos de esplendor, ponía los derechos humanos, las madres. En momentos que estaba mal, reivindicaba esa identidad. Pero, digamos, hoy no hay política. Pero digo, pero algo me gustó. No es de izquierda la doctora, ¿es peronista? La doctora puede ser, es peronista, tiene una formación peronista. Desconozco, sinceramente, cuál es el modelo de país que tiene la doctora en la cabeza. Que esto
es algo que tienen pendiente y que también lo tiene que especificar Alberto. Alberto puede ser eso que vos dijiste o todo lo contrario. ¿Entendés? Esto no significa que yo demuela su prestigio, pero digamos, el gran problema que tiene hoy Alberto políticamente son los archivos. Que esto es lo que me lleva a mí a pensar que la fórmula fue una genialidad desde el punto de vista Claro. electoral, pero me parece que en la práctica no funciona. No funciona porque con archivo vos podés demoler muchas de las posiciones que pudiste haber tomado. Y tenés que saber explicar esos cambios. Todo esto es muy dinámico, podés explicarlo. La doctora está sumida en un hermetismo. Yo debo adivinar cuál puede llegar a ser. Me parece que es quien tiene que hablar y tenemos que saber cuál es su proyecto. Porque después el resto son todas clichés que le tiran Venezuela. Sinceramente no. Kirchner no se ha tomado muy en serio nunca a Chávez. Lo tomaron en serio en un momento histórico donde tenías Lula, Chávez y Kirchner, que hicieron un bloque verdaderamente importante, que lo que yo les reprocho es no haber apoyado, no haber jugado políticamente con una fuerza como tenían en ese momento para jugar una integración continental mucho más importante, ¿no? Yo sabes por qué te hago hablar de justicia, ¿no? Pero porque a mí me parece que es el proyecto, Vicentín fue el proyecto. Esto puede ser otro Vicentín. Esto iba a preguntar. ¿Vos decís que el proyecto de la justicia puede...? Hoy yo pongo prácticamente otro Vicentín porque es otro amague, otro lanzamiento, otra piedra que tirás en el río y de pronto tiene su propia dinámica y grave riesgo de quedar también en la nada. Puede ser otro Vicentín, puede ser otra gran... Yo estoy harto ya de las grandes formulaciones, ¿entendés? Que parece que una vez que lo formulaste ya está. No, una vez que lo formulaste lo tenés que llevar adelante, lo tenés que hacer. No es tan fácil nombrar un miembro de la Corte, necesitas las 2/3 partes del Senado, no creo que tenga las 2/3 partes, pero ni para nombrar a nadie hoy. Hablemos de política en concreto. De política, claro. El resto son todas interpretaciones, precipitación de los medios. Quizás una de las grandes cuestiones pendientes que tiene la doctora, su espacio, yo creo que tiene que hablarse alguna vez con sinceridad entre las relaciones entre la doctora y Clarín, por ejemplo. Y Clarín, que también puede venir La Nación atrás, todo lo que tiene que ver con una esfera mediática. Pero, ¿hablarse en qué sentido? Acordar algún acuerdo o es una pelea A matar total. a morir. El enemigo, los dos son los enemigos. Los dos se asumen como enemigos. Cristina y Clarín. Por supuesto que sí. Esto yo, total, a esta hora yo te lo puedo decir. Sí, ya pasamos la medianoche, así que estamos... Y yo me lo banco, me parece que de pronto para Alberto es un problema. Porque tiene estos dos factores de poder muy, muy fuertes que se intentan, se cortejan. No creas que no hay conexiones, que no hay diálogo. De pronto no se sientan como tendrían que sentarse en una gran cumbre la doctora y Mañeto. Pero sí se sientan otras segundas líneas y no me hagas hacer nombres. No, sí, ya sé. Pero bueno, seguramente que Máximo tiene algún contacto importante. Seguramente, bueno, Massa sí, ni hablar, también tiene sus contactos. Creo que Máximo, Guado, se ven, qué sé yo, puede ser con Echevers, que es un tipo encantador, todos hablan con Echevers. Todo el mundo, le parece de verdad un tipo bárbaro. Pero hay una desconfianza. Hoy en algún diálogo que tuve con gente vinculada hacia lo más alto, si vos querés, del Poder Judicial, te hablan de esta cuestión y muchos te toman como que el gran enemigo es ese. Pero digo, vos ves
Haceme acordar que te pregunte por Y Máximo. te voy a decir más. Todos atraviesan un momento de debilidad, incluso Clarín. Clarín también tiene un poder absolutamente sobreestimado por la política. Hoy está más débil Clarín, más débil la doctora, muy débil Alberto, débil la oposición y débil también la Corte. ¿Vos te imaginás, en serio, más allá de la descripción, un encuentro entre la doctora y el multimedio para cerrar esta eterna disputa? Mirá, creo que hubo enemigos peores que se han sentado. Pero esto es algo público que de pronto yo puedo tener la imprudencia de planteártelo. Pero todos saben qué es esto. Para la doctora, te lo dije a vos, el enemigo no es Macri, Macri es el adversario. Y hasta un adversario funcional. El adversario instrumental, si vos querés. Piensan que el enemigo está ahí. Y piensan que Clarín no va a transigir, no va a conceder. Y este es un problema de poder. Todo tipo que sea un analista político tiene que ser un estudioso del poder. Jorge, No podés ignorar dónde está el poder. sí, claro. Jorge, vos mencionaste a Máximo como el que hace uno de los que hace política. El eje máximo Massa-Guado. Guado es la articulación conceptual y política donde oscila de toda esta cosa tan extraña que pasa desde, qué sé yo, desde el frepacito, si vos querés, hasta el albertismo en embrión, Está claro, embrionario. está claro. Máximo, Guado, Massa, Máximo. Recién acabas de decir, Máximo seguro tiene sus contactos con Clarín. Lo tiene, seguro. Seguro. Lo tiene con Clarín, con La Nación, con... ¿Máximo es Máximo o es una expresión más política de Cristina? Es una pregunta que tendría que ser muy audaz para acertarte en la respuesta. Yo creo que máximo es la posibilidad de retorno del kirchnerismo. La doctora es doctorismo, es otra cuestión, y con muchos temas personales que por lo menos, así no sea real, la interpretación de todos nuestros colegas, de mucha gente, es como que su problema de hotelería se convierte en un problema de índole nacional y prioritario. Que así no sea así, para el resto es así, lo cual en la práctica es así. Es así. O sea, porque todos piensan eso, ¿no? Vos dirías que en el kirchnerismo, corregime si no te gusta la imagen, Cristina es la inspiración, la inmanencia de la épica y Máximo es la posible concreción de algo. Mirá, Máximo es de pronto una cosa territorial, es un jefe. Acá también te dije yo que es la única organización política verdaderamente aceitada para un modelo de país que desconozco. Desconozco, ¿no? En algunos tramos parece que tienen algo que ver con el peronismo, en otras cosas parece ser absolutamente algo novedoso. Son concretos, son pragmáticos, van a espacios de poder y saben controlarlos y creo que tienen un objetivo claro de poder. Lo que pasa es que ahí me parece que en esto la alianza con Massa le viene muy bien, claro, porque Massa casi lo lleva a unos círculos donde el muchacho por su propia formación cultural tal vez no iba. Hay distintos escenarios graves. Uno, el de la salud, que sabemos que es el que más se ocupan. Me vas a acusar de entrevistar todo el tiempo infectólogo, está muy bien. No, está bien, los podólogos me gustan a mí, sí. ¿Los qué? Los podólogos, los infectólogos. Bueno, digo esto. Hay un escenario económico y un escenario de seguridad. Déjame que veamos el primero. ¿Quién se está ocupando? Primero, mientras tanto, no hay arreglo. Hasta volvimos a postergar y demás. ¿Quién se ocupa de la economía en este gobierno? El que se va a ocupar de la economía, te voy a tirar una perlita. Diga. Que a lo mejor no se va a concretar. De acuerdo a mi información probablemente mala, el próximo ministro va a ser Roberto Labaña. ¿De economía? De economía.
tengo entendido que nunca te lo van a decir ni aceptar, pero algunos piensan que se mira con simpatía un traje azul para plancharlo y jurar en algún momento. Ahora te voy a preguntar de vuelta. ¿Vos decís que Roberto Labaña... Yo pienso que Roberto Labaña en el fondo es el ministro de Economía que quisiera tener a Alberto y que también le interesaría tener a la doctora. ¿Y Labaña quiere? Preguntale a Labaña. No, sí, según mi información probablemente mala, no le disgustaría tal vez que se pensara incluso en él y se ve que, digamos, tiene un aire, si vos querés, a Konrad Adenauer, la edad de Adenauer, la edad de Kissinger en su momento, de Churchill, toda la madurez. ¿Por qué no? El elemento conspirativo, como vos definís que es el archivo, es horrible la autorreferencia, pero me hace acordar cuando la primera nota que da como candidato a presidente, bien digo, la da con nosotros en la radio y me dijo, yo no vuelvo a ser ministro de Economía. Bueno, pero de pronto podrán reconsiderarlo si lo piden las masas. Eso es muy bien peronista, claro. Posiblemente, digamos, creo que no tienen buena opinión uno de otro con el ministro Guzmán. El ministro Guzmán le cuesta terminar de cerrar una cosa que está prácticamente cerrada por 3 centavos que nunca vamos a pagar nada, porque vos sabés que el negocio de la deuda es estar siempre endeudado, no pagar. Solamente la gran tontería la cometió Kirchner una vez que puso plata de frente para que no lo controlaran, ¿no? Cuando pagó el fondo. Porque tenía un gran error de él, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos ahí con ese tema, con esos 3 centavos, que todos dicen la verdad, con lo que se ha concedido y con los antecedentes del deudor, digamos. Arreglar, mano. Si de 39 centavos te fuiste a 53,5 y los otros te piden 56 por algo que te resolvería unas cuantas cosas. Y en realidad el gran problema es que los bonistas, los acreedores, no respetan especialmente ni al ministro ni a su tutor. a Stiglitz. A Stiglitz. Pero se va a arreglar, pues yo todavía escucho alguno fantasioso que dice, no es tan grave si no arreglamos. Personalmente creo que sería una tragedia más a la tragedia que vive la Argentina. Mira, si no arreglamos, sí, verdaderamente sería una tontería, pero aparte, ya está todo listo. Sí, aparte te voy a decir más, tenían el arreglo hecho casi a 50 centavos. Cuando vos podías haber arreglado, cuando estaban en algún momento por 48, por 49 centavos. ¿Y qué pasó? Amateurismos, tonterías, que bueno... Se pagan, que en este ambiente de la timba digamos, lo que comentan, que de pronto el ideal como ministro, y creo que tal vez don Roberto podría hacerle otro favor a la patria, ¿no? ¿Te imaginás en esa hipótesis de la llegada de Labaña un cambio más potente del gabinete? Vería un poco más de solidez. Yo digo, pero ¿verías más nombres que llegasen? Seguramente van a tener que aparecer otros nombres. Gente, qué sé yo, no que te arrastre solamente la marca, sino gente que dé un poquito de seriedad, de solidez, de que vos puedas creer en algo conciso, concreto. Me quedé pensando desde hace 15 días que vos decís que el presidente habla mucho. Hoy escucho que mucha gente sigue esta línea que vos decís, el presidente habla mucho y más. Parece que está hablando menos. Esto que vos decís conmigo me genera que nunca voy a conseguir una nota con el presidente, porque si decimos acá que habla mucho, menos va a hablar con un chiste que hago. Pero empezaron a hablar otros. Una Cecilia Todesca, un Santiago Cafiero, un Matías Culfas.
Sí, está bien. ¿Y qué ves en esas palabras? ¿En una Vilma Ibarra? ¿Qué ves en esas Yo palabras? te dije que este es un gobierno de excelentísimas personas. A casi todos los ministros de este gobierno yo les compro un auto usado con los ojos cerrados. El tema es político. ¿Entendés? El tema es político, de credibilidad, de pronto que te hace falta un poco más. Quizás el propio presidente también tiene que vigorizarse un poco más, tomar un poco más de toddy político. Tomar toddy político, fortalecerse con glucolines, con lo que sea, porque todavía, y él es prisionero de ese archivo conspirador, ese archivo reaccionario, ¿viste? Que una de las cosas que podrían hacer los periodistas, es eliminar los archivos, porque es demasiado fácil desarticular y descalificar al presidente poniendo lo que dijo hace sobre cualquier tema. ¿Por qué te digo? No es porque haya cambiado de opinión, porque si el cambio de opinión se justifica en la reconciliación, significa que el enojo era muy adolescente. Y a cierta edad, y en política, no tenés ese derecho a la adolescencia. Es este viejo adagio que decían nuestros viejos, que a los 60 no podés hacer de 20 porque esencialmente eso es un ridículo, ¿no? O sea, claro, eso decía mi madre con gran razón. Dame tu mirada sobre el panorama social que vos empezaste a advertir durante mucho tiempo y que hoy se está viendo, que es la consecuencia de... Es el tema fundamental. Ese tema hoy creo que debe estar en las encuestas, pero eso es hoy más prioritario, más, si vos querés, que la propia pandemia y que la cuestión económica, porque también es un condicionante y una consecuencia que tiene que ver con todos estos dramas, estas tragedias. Mi temor, y te lo he dicho, es la noción del Estado fallido. Un Estado fallido de no resolver estas cuestiones elementales y estar hablando de cuestiones muy distintas y separadas de las verdaderas necesidades que tiene la sociedad argentina. ¿Entendés? Quizás el argentino, en su comparación con otros países, piensa en Francia, en Alemania. En realidad tenemos que pensar más en Libia, ¿entendés? Que tiene 140 tribus. En la Argentina no tenemos 140 tribus, tenemos 140 bandas. Y muchas de las bandas con su propia agenda. Y no hay manera de generar alguna resolución cuando tenés tantas bandas confrontadas. Si cualquier cosa que se plantee, que plantee Alberto, moratoria es para Cristóbal, La corte reforma para la es para la... no hay manera, ¿no es cierto? Mientras se te pudre todo el piso, se te pudren todos los escalones inferiores y donde prácticamente ya existe una especie de convivencia imposible. Ahora, no es una paradoja, y en todo caso si querés dejamos para después, no es una paradoja porque si hay algo que se decía en la estrategia de la doctora de convocarlo a Alberto, es que llamaba a alguien que sabía hacer política, que es Alberto. ¿Me das un instante y hablamos de... Para mí es una paradoja, porque vos decís falta política y se nota que falta política. ¿Qué pasó en esta construcción? ¿Ya o espero? Ya, espera. Después de la pausa hablamos de por qué si era el hombre que más sabía de política no tiene política en su gobierno, tras la pausa. El hombre que iba a hacer política, ¿por qué carece de política su gobierno? Yo discrepo con la formulación tuya. A ver. Porque la política es ella. Ella sabe hacer política. No en vano está ahí. Y con todas las que le han tirado y todavía la tenés en la digitación del rumbo político. Él me parece que fue un instrumento para su estrategia. Y un instrumento que era también una señal de moderación. Una señal de moderación que, te repito,
fue talentosísimo para una campaña electoral. No lo veo en funcionamiento en la práctica política cotidiana. Te tomo la corrección. Si él era una garantía de moderación y a lo mejor de consenso, o sea, de poder acercarse a los... No parece, digamos, la sensación de que todos sus proyectos son en soledad. ¿Qué falló en él? No sé qué es lo que falló. Y tampoco sería, estoy seguro de pensar en algo que pueda derivar en una falla. Me parece que no encontró todavía su perfil. Intuyo que le cuesta apartarse de la condición de operador. E incluso hasta en sus declaraciones, son declaraciones que tienen más que ver con el operador que con el estadista. Y quizás hay que comprenderlo porque está ahí entre cocodrilos y representa un imaginario, lo que todos creen en el imaginario que es él, que lo toman como si fuera un tipo controlado, que tiene que buscar su propio espacio, ¿no? Me gustó verte, te leo siempre en Jorge Asís Mi amigo Digital. Rosarino, Un placer gusto verte. y de oscuro lo veo muy bien. Es Rosas. Soy Luis Novares y estos Animales 2020 de la mañana.